Comunicate con La Expiación. WhatsApp, mensajes al 15 5 765 2768 o llamanos al 4951 3139. Años me cambiaron. Mírate corriendo por ahí. No te vayas, no te hablo del pasado, no. Mi presente es verte sonreír. Si te vas 20 y 19 continuamos aquí en La Expiación. Después de haber escuchado este tema tan bonito del Padrino 1 en especial, para conversar ahora en minutos nada más con Marina Seixing de la película, el documental Lantec Chaná. Esto quiere decir lengua chaná, en idioma obviamente chaná, este idioma nativo recuperado mediante Blas Wilfredo Omar Jaime, ¿no? Que es el último heredero de la lengua chaná, es el último chaná parlante, como se dice, que su nombre es Tato O, en realidad. Bueno, este documental va a estrenarse ahora, en días nada más, en agosto de 2017, de la cual, bueno, vamos a conversar con Marina en breve, sobre cómo conoció, cómo llegó a este hombre y cómo se interesó para filmar esta historia. Claro, y también, bueno, cómo fue circulando también hasta ahora el documental, qué gente lo pudo ver también, qué gente se movilizó, ¿no? a la hora de descubrir la historia de Blas Jaime. Creo que ahí la tenemos en línea a Marina. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marina. Bueno, muchas gracias, Marina, por atendernos. Una lástima que no podemos conversar aquí en el piso, pero bueno, de todas formas no queríamos dejar pasar la película. Vos sabés bien que hace tiempo que te venía buscando, ¿no? Desde el Festival de Cine Documental en el Gomón, que me interesé por la película, así que, bueno, encantado de estar conversando con vos. Bueno, muchas gracias por el interés en la película. Sí, Lantec Chaná es un documental. Bueno, ante todo tengo entendido que conociste la historia de este muchacho Blas Jaime, este último heredero de la lengua chaná, a través de una noticia del diario La Nación, ¿no? Y bueno, ahí comenzó tu interés. Porque se creía en realidad una lengua nativa que se encontraba perdida hace 200 años, ¿no? ¿No es así? Claro, yo por un lado siempre me interesó la cuestión indígena, sí, en Argentina, porque es un tema que lo considero bastante tabú. En general siempre hay una creencia, sobre todo acá en Buenos Aires, de que descendimos todos de los barcos, nuestros ancestros, cuando en realidad el 50% de la población argentina desciende de los indígenas. Entonces quería siempre, esa cuestión me parecía muy interesante como indagarla, y que el indígena no es algo que está como lejano en el tiempo y que quedó y fue extinguido, sino que vive entre nosotros, digamos. El 50% de la población, como lo estudian muchos investigadores del CONICET, son descendientes de orígenes. Entonces, eso por un lado. Y por otro, bueno, indagando un poquito en historias que tuvieran que ver con lo indígena, con el delta, que también soy una fanática del litoral, es que llegué a la historia de Blas Jaime, que es un hombre de 70, bueno, hoy tiene 82 años, pero cuando empezó a decir que era indígena tenía 71 años. Entonces, bueno, un periodista local de Paraná, donde él reside, levantó esta noticia, y en esa noticia, que es la que muchos lo conocimos a Blas, porque es la que hasta el día de hoy sigue online, es por la cual nosotros lo conocimos, y tanto el lingüista del CONICET como yo como realizadora, como Marisa Núñez, que es una artista plástica de Victoria, antropólogos y arqueólogos como Mariano Bonomo, Politis y demás, bueno, fueron todos, nos despertó de distintas disciplinas, de las ciencias, las artes, el interés por él, por su historia, ¿no? Porque él de repente dijo saber una lengua que se consideraba extinguida, como bien dijiste vos, hace 200 años.
El último dato que se relevó fue que lo relevó un presbítero uruguayo que se llamaba Larrañaga, que era un cura, digamos, fue hace 200 años y él hizo un artículo acerca de un grupo de indígenas que él conoció en una expedición en la que hablaban la lengua. Entonces, con esos datos que fueron muy importantes, esa relevación que hizo, el lingüista pudo validar que Blas Jaime habla esa lengua indígena y que estuvo callado en su familia por, imagínate, 200 años, ¿no? Claro. Cuando son como 3, 4 generaciones. Claro, aparte, bueno, se tenían, lo que yo tengo entendido, se tenían pocas palabras, ¿no? Y lo que vino a hacer Jaime es recuperar una gran cantidad de palabras, tengo entendido aproximadamente 250 vocablos, que creo que ahora lo transformó también en un diccionario. Un diccionario. Claro. Sí, diccionario. Español. Exacto, es un diccionario que también tiene un complemento como de leyendas y cuentos indígenas chanás, donde él relata un poco también cosas que tienen que ver con la cultura chaná, ¿no? Y él, bueno, hizo todo un trabajo de memoria con el lingüista, porque obviamente que, bueno, en el primer artículo que hace con Tirso Fieroto, que es el periodista este que te digo que era corresponsal de La Nación, recuerda algunos vocablos, pero después, bueno, hacen todo un trabajo fuerte de memoria para recordar más palabras y frases y expresiones, y de esa manera logran hacer un diccionario, que esto lleva varios años de trabajo detrás de eso, ¿no? Y en ese proceso, donde ellos van haciendo este diccionario, es cuando yo también voy registrando esta lucha que él va haciendo y este proceso de trabajo de, por un lado, hacer el diccionario, y por el otro lado, también se va haciendo conocido porque va enseñando la clase de chaná, va impartiendo clases a niños de las escuelas, contándoles quiénes eran los chanás. O sea, en Entre Ríos igual es un poco distinto que acá en Buenos Aires, que hay como una conexión un poco más fuerte con sus ancestros indígenas, que acá en Buenos Aires ya lo perdimos eso, pero allá tienen como una conexión, tal es el punto de que ya están como un poco incorporando las palabras de Blas Jaime en las escuelas, ¿no? Como parte del programa educativo, ¿no? Sí, Marina, sí, como bien decís, hay muchos grupos que se han movilizado, ¿no? Y le ha generado mucho interés sobre la historia de Blas Jaime. Y hay algo que me parecía muy interesante del documental, que se dice sobre todo, es que las historias parecen repetirse bajo distintas formas y distintos matices, como los genocidios que sufrió nuestra región y Latinoamérica, y también cuando habla de la discriminación me parece muy interesante. Claro, bueno, ese sí es parte de un off que yo hago a lo largo de la película, sí. Porque un poco lo que yo siempre fui sintiendo es que el genocidio indígena, que de hecho nunca se nos expresa tan así, tan abiertamente o literalmente como lo estoy haciendo yo ahora, es algo que después la historia nos va contando que vuelve a haber genocidios, ¿no? En un momento yo en el rodaje de la película, en todo momento muchas veces lo relacioné con que obviamente es distinto, pero es un genocidio, la dictadura militar argentina. En algún momento yo estaba en medio del rodaje, yendo a la feria del libro, donde él exhibía su libro, presentaba su libro, y estaba Pablo Yonto, que es un abogado que defiende a familias que tuvieron familiares desaparecidos, sí. Causas de lesa humanidad, y casualmente él estaba presentando su libro sobre eso y sobre los casos testigos que no fueron tan conocidos y que fueron fundamentales para el inicio de las causas de lesa humanidad. Mientras él relataba todo ese off, era todo lo que yo en mi cabeza venía pensando cada vez que Blas me contaba historias que te referían a lo indígena y cómo los torturaban, los mataban porque de repente, bueno, para que no hablen su lengua, sí. Los que trataban de resistir más, bueno, eran los que más castigados eran. Y de alguna manera a mí me retumbaba todo el tiempo nuestra historia más cercana, que es nuestra dictadura, que si bien yo no había nacido para entonces, pero que es nuestra historia tan cercana, ¿no? Que la vivimos no hace mucho, un par de décadas. Entonces había un punto de conexión, ¿no? Como siempre, como un opresor y un grupo de gente oprimida que bueno, que quiere, digamos, luchar por sus ideales, por sus mantener su cultura, su idiosincrasia y no ser avasallado, ¿no? Y de alguna manera yo sentí que esa situación que me pasó espontáneamente
lograba linkear eso que yo intuitivamente venía pensando cuando hablaba con Blas y Blas me relataba todo el padecimiento que sufrió el pueblo chaná, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando yo relaciono ambas, digamos, genocidios, ¿no? Claro. Claro, bueno, mismo también contabas esto que hablabas de que no se quería que se transmita la lengua, ¿no? Por ejemplo, Blas contaba que se les cortaba la punta de la lengua, cosa de que no, como ellos se comunicaban con la oralidad porque no escribían por ahí, les impedía transmitirse el idioma, pero sí lo hicieron las mujeres, ¿no? Él dice que las grandes herederas del idioma son las mujeres que conservaron este idioma y lo iban pasando de generación en generación. Claro, exacto. Bueno, él lo que le sucedió es que tuvo 2 hermanas mujeres, pero que fallecieron cuando él era chiquito, entonces a él le quedó como que lo eligió la familia a él para ser quien iba a aprender la lengua y quien lo tuviera que transmitir, ¿no? Sin embargo, él estuvo 70 años en silencio con esto, nunca lo dijo porque, bueno, en el contexto la coyuntura no daba porque había mucha discriminación. Recién, como digo en el documental, en el año 1994, o sea, hace no mucho, 20 y pico de años, se reconoce a los indígenas como personas preexistentes a la colonia. Imagínense que si recién hace 20 y pico de años se reconoce algo que existió y que no es más que un seres humanos, digamos, nada más y nada menos, recién ahí, digamos, los indígenas creo que empezaron a poder decir, bueno, existimos, ahora tenemos una herramienta de la cual agarrarnos para reconocer nuestros derechos por un lado, y por otro lado también hay toda una reivindicación cultural. Nosotros tenemos un montón de palabras y vocablos que devienen de lo indígena y lo tenemos naturalizado y nunca nos lo preguntamos, pero que en realidad viene de... No somos todos españoles e italianos, digamos, en Argentina. Por ejemplo, ¿alguna palabra? Bueno, mira... En duda. Claro, bueno, hay muchas palabras que devienen de, no sé, hay nombres de personas, o sea, Claro. Yelén, Ailín, Aimé, de muchas palabras. Lo que pasa, por ejemplo, las comunidades como quechuas o mapuches eran más grandes, entonces lograron mantenerse hasta el día de hoy, pero en el caso de Blas, de los chanás, digamos, también fueron como colonizados, entre comillas, de otras comunidades indígenas, los charrúas, los guaraníes que venían del norte, entonces también ellos internamente tuvieron sus propias colonias, entonces bueno, claramente fue un pueblo que terminó como desapareciendo, pero en el caso de Blas quedó dentro de la familia, se mantuvo. De todas maneras hay personas que a partir del documental y de la presencia de Blas más en los medios, empezó a reconocerse como chaná y decir, yo tuve una abuela chaná, yo tuve... Entonces hay como decir, bueno, hay una valoración ahora social por lo indígena, y sí, porque creo que los indígenas tenían unos valores que nosotros con el capitalismo los perdimos, ¿no? Como un cuidado hacia la naturaleza, con un respeto, ¿no? Hacia el ecosistema. Me parece que hay un montón de valores que tenían los pueblos indígenas que nosotros con el correr de los siglos los fuimos perdiendo. Claro, bueno, Marina, justamente yo lo que te iba a preguntar es que yo escuché en otra entrevista que vos contabas que mucha gente se había comunicado con vos, que se reconocía como chaná y que son personas que están buscando sus orígenes. ¿Y cómo crees que repercute el documental en los lugares en los que circuló? Bueno, mira, fue en distintos lugares que estuvo la película. Empezó estando en Trieste, en Italia, que si hay algo que no me imaginaba es que iba a venir alguien indígena que conocía a Blas Jaime en medio de esa ciudad, y así fue, ¿no? Y después, bueno, fue a Cuba, y después estuvo en Uruguay, y sí, hay muchas personas que me han escrito para contactarlo a Blas, desde, no sé, desde Uruguay, o otras personas acá de Buenos Aires, porque se fueron enterando, tal vez para a través de la película, que tiene como un poco más de promoción, sí. Y, sobre todo por estar en Buenos Aires, entonces bueno, sí, querían contactarlo, y por ejemplo hubo un caso de una señora que me contactó que tenía ancestros chanás y se fue hasta Paraná y se puso a estudiar chaná con Blas, ¿no? Entonces, al momento, digamos, aparecieron sí personas que tienen descendientes, pero que no, ancestros, pero que no hablan la lengua, o sea, él creo que su deseo también es encontrar a alguien que hable la lengua también,
para no sentir también, me imagino yo, que ser el único y último, porque es un peso muy fuerte, ¿no? Claro. Claro. Sí, la alegría también que le va a generar si encuentra o viene y se le acerca a alguien que también hable. Claro, sí, eso sería como una revolución, ¿no? Y supongo para el lingüista Pedro Viegas Barros, que es un investigador del CONICET, también, ¿no? Él siempre cuando le llega algún dato de que alguien habla alguna lengua, él va a buscarlo para ver si logra rescatar algo de nuestra cultura, ¿no? Que se fue perdiendo. Me parece que estos temas, si bien parecen como no son urgentes de la vida cotidiana y demás, pero me parece que subyacen en nuestra sociedad y que tienen que ver con lo que somos hoy, por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Es como ir más hacia lo profundo de las raíces latinoamericanas, ¿no? Marina, déjame decirle a la gente con quién estamos conversando. Estamos conversando con Marina Seising del Lantec Chaná, documental próximo a estrenarse en agosto, sobre Blas Wilfredo Omar Jaime, que es el último hablante de la lengua chaná, una lengua que se consideraba extinta hace casi 200 años. Me gustaría, sí, quedarme con esto de uno de los testimonios del documental, dice que qué distinto hubiese sido nuestras vidas si todos los días en el colegio nos hubiesen hablado de nuestros antepasados aborígenes, como así se nos habla de cualquier otra conquista del mundo, de Napoleón, de cualquier otra cosa que no tiene que ver con nuestro, que tampoco tiene que ver con nuestro cotidiano, ¿no? Y que tampoco tiene que ver con nuestra historia. Sí, por ahí obviamente vivimos influenciados por el exterior, por ahí, pero nunca, yo por lo menos en mi historia, jamás se me planteó esta cuestión de que hubo aborígenes en Buenos Aires, de que hubo aborígenes en el país, muy levemente, solamente para hablar de la conquista, digo. Claro, totalmente. El que dice eso es Raúl Almeida, que sí. Él es un museólogo, digamos, de la ciudad de Gualeguaychú, porque yo recorrí gran parte del litoral y sobre todo de Entre Ríos, buscando datos de dónde pudiera haber gente que investigó acerca de los chanás o que encontró piezas arqueológicas. Él, junto con su padre, durante toda su vida se dedicaron a buscar piezas arqueológicas, encontraron un montón y de ahí surgió un museo que hicieron en Gualeguaychú, sí. Y que lo conocen a Blas y que, como él dice, complementa los relatos de Blas con las piezas que él encontraba, la manera en que la encontraban y todo, de esa manera se complementaban los relatos. Y tal cual lo que él dice, porque ahí van muchos chicos de las escuelas, es que, claro, en general, no sé, enseña que no está mal, digo, está bien saber la historia del mundo, pero claro, también claro. No pensar que la historia arrancó cuando Colón vino a América, digamos, ¿no? Ese discurso que es un discurso eurocentrista, que es como más la historia oficial. Me parece que ahora hay un revisionismo histórico en el cual le decimos, bueno, no solo recordar a los indígenas por las puntas de flecha que se encuentran, para decirlo así más coloquialmente, sino que hay una cultura detrás que tiene que ver con lo que hoy somos, ¿no? Que somos un mix cultural entre lo latinoamericano y todas las corrientes migratorias que siguen habiendo y van a haber siempre, ¿no? Lo extraordinario, me parece, de Blas es que lo comparte, lo transmite, lo enseña, se lo enseñó a sus hijos, y recuerda cada detalle, digo, a pesar de no ser una persona que tuvo la posibilidad de estudiar y todo, digo, que recuerde aproximadamente 250 vocablos, que los mantuvo en silencio, hasta su nombre mantuvo en silencio, que era Tató. Claro. Hasta su nombre lo mantuvo en silencio. Eso es una entrega que creo que es increíble de su parte. Y hay algo interesante también, que fíjate que tiene que ver con la lengua y en relación a la cultura directamente, que es, él ahora tiene otro nombre indígena, porque los nombres van cambiando en función de lo que el ser humano va sintiendo, ¿no? Él durante la película se llamó Tató, pero ahora tiene otro nombre que ahora en chaná no me lo acuerdo, pero que significa perro sin dueño, porque en camino se separó de su mujer, ¿no? Entonces ahora se considera un perro sin dueño. Pero bueno, que tiene que ver con las etapas de la vida que todos vamos viviendo y cómo te vas llamando. Por ejemplo, en el rodaje, a nosotros, a todos los técnicos, nos puso un nombre, nos bautizó con un nombre, pero esto fue después de convivir un par de jornadas. ¿Vos sos Iti Uy, puede ser? Sí, Iti Uy, muy bien. Sí, yo soy Iti Uy, que significa miel de avispa o de abeja. Me dice por lo dulce, así que fue muy amable. Bueno. Fue muy amable, sí. Pensé que era la traducción explícita de tu nombre.
No, claro, es que ellos no, por eso es como otro paradigma. Nosotros no es como literal las traducciones en nuestras lenguas greco-romanas, digamos, sino que tiene como otra estructura. Las personas se llaman en general vinculadas con nombres de la naturaleza. En mi caso soy Miel de Abeja, la hija es la hija del sol, después está la hija de la luna, el que sabe leer bien las palabras, que es la Jaime, por ejemplo. Y bueno, y como que todo tiene una vinculación conceptual con la naturaleza, no son nombres literales, digamos, ¿no? O inventados. Claro. La verdad que, Marina, gracias por acercarnos a nuestro patrimonio, a mostrarnos un documental distinto, ¿no? Dinámico. Aparte no tiene estas entrevistas estáticas, sino que es todo el tiempo movimiento de gente, de museos. No es la persona sentada hablando de corrido, sino que es muy dinámico y creo que está muy bien logrado, con muy buenos planos de detalles. Así que de mi parte te agradezco y te felicito. Bueno, sí, te agradezco que observes eso también, porque un poco la propuesta mía era hacer del tema algo dinámico, porque primero Blas es dinámico, y que habitualmente muchas veces los documentales sobre tema indígena suelen ser bastante lo que llamamos lentos, ¿no? Que está bien a veces porque representa la cultura, pero en el caso que aparte Blas es un hombre absolutamente dinámico y activo, me parece que era importante, digamos, también considerar al espectador en ese sentido de que no se nos escape del tema, porque quería como directora retener al espectador la atención, ¿no? Y que siempre entienda que ya hay más y hay más y hay más cosas chanás que uno pensaba que no, pero por todas las ciudades uno fue encontrando cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea un poco. Marina, de mi parte también felicitarte y felicitar a todo el equipo. Bueno, agradecerle y mandarle un saludo a Blas también. Así que nada, felicitaciones y la verdad que nos has regalado un hermoso documental. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, chicos, por la entrevista y por haberlo visto y todo, ¿eh? Así que, bueno, el 3 de agosto ahí estamos en el Gomón. Me gustaría hacerte Bueno, el 3 de agosto te vamos a llevar un dibujo que te hizo Juan Carlos Galeazzi también, que lo has visto medio ahí por mensaje, así que bueno, también lo recibirás. Dale, con todo gusto, sí, lo vi y me encantó, buenísimo, un talento. Me gustaría hacerte una pregunta que hacemos aquí hace algunos programas ya. Recién estuvimos hablando de una película, una escena de una película que es una escena del Padrino, ¿no? Quizás vos recordás alguna escena de una película que te guste y nos quieras compartir en este momento. Una escena de una película. Bueno, por ejemplo, en Fitzcarraldo de Herzog, está en un momento el protagonista quiere subir el barco a una montaña y pasarlo para el otro lado, ¿no? Y bueno, y yo muchas veces siento que esa escena, que aparte, bueno, tiene que ver como con lo indígena, porque es en la selva peruana y y él es como un extranjero blanco, rubio, que quiere subir un barco a una montaña del otro lado, y él conecta con los indígenas a través les pasa música clásica, y bueno, y de esa manera no baja la amenaza, ¿no? Pero bueno, esta locura de subir un barco a una montaña, a veces siento que hacer una película tiene ese esfuerzo, ¿no? Como casi imposible, pero finalmente lo logramos. ¿Me podés repetir la película para la gente? Fitzcarraldo, es un clásico de la filmografía de Herzog, Werner Herzog. Buenísimo. Marina, mil gracias, muy amable por atendernos. Esperamos verte pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buenas noches, Marina. Chao, hasta luego. Conversábamos hace minutos nada más, segundos, con Marina Seising de Lantec Chaná, este documental que se estrena el 3 de agosto de 2017, ahora en prácticamente menos de un mes, sobre Blas Wilfredo Omar Jaime Tato, que ahora se cambió el nombre, parece, el último Chaná parlante, ¿no? Lantec significa lengua y Chaná, bueno, es por la cultura nativa, ¿no? Esta lengua se creía perdida hace 200 años. Esto es lo increíble de este documental y de este hombre que vive en Entre Ríos, en Concordia, si no me equivoco, y se creía perdida la lengua y, bueno, se tenían 2 o 3 vocablos, de los cuales él recuperó alrededor de 250. Me quedé con una cosita que nos contó Marina, que, bueno, que Blas Jaime le puso un nombre
un significado a su nombre de cada persona que conformaba el equipo, ¿no? Y que no los inventaba así porque sí, sino que los relacionaba con algo de la naturaleza, ¿no? A la directora le puso miel de abeja, ¿no? Miel de abeja. Tiene algo que ver conmigo, pero sí. Entonces eso me parece lo interesante, ¿no? Eso de relacionarlo con algo de la naturaleza. Bueno, la directora Marina Seising, miel de abeja, era Iti Uy. Yo me comí una U antes. Así que bueno. De a poco aprendí. Extraordinario documental, la verdad que los invito a verlo y a vencer esa barrera que hay a veces para ver documentales argentinos, que la verdad que muchas veces superan a la ficción, y no lo digo en broma, la verdad que los documentales argentinos vienen cada día más lindos y cada día más profundos y se meten bien adentro de nuestra historia, así que... Sí, así que pronto, ahora el 3 de agosto, igual lo vamos a anunciar unos días antes para que no se olviden y lo tengan ahí para ir.